Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Dios me los bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesantísimo. Este, Tengo una pregunta para ustedes. ¿Nunca te has preguntado por qué es que hablamos diferentes idiomas? ¿Por qué unas personas hablan francés, otros hablan inglés, nosotros español? Hay dialectos, hay muchos idiomas. ¿Nunca te has preguntado por qué? ¿Cómo pasó eso? ¿Cuándo empezó eso? Pues de eso vamos a hablar ahora. De eso es lo que vamos a hablar hoy y está en la Biblia. Dios te bendiga y vamos a orar para poner todas las cosas en las manos del Señor y cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por darme la nueva oportunidad, Señor, de estar aquí delante de su presencia, Señor. Le ruego, Padre, le suplico que sea con cada uno de aquellos que van a escuchar este video, Padre. Ábrales el entendimiento, Padre. Ábrales los oídos para que ellos puedan escuchar perfectamente y entender, Padre, su palabra. Y así mismo ir creciendo en su palabra más cada día, Señor. Bendícelos a todos. Derrama de bendición sobre todos aquellos que están escuchando y de mí también, Señor. Y no permitas, Padre, que mentira alguna salga por mi boca. Se lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ok, vamos a hablar de eso de los idiomas. ¿Dónde empezó? Quiero que vaya ahí a Génesis. Busque el libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 11. Se va a ir del 1 al 11. En el 11, ahí se para. Y vamos a hablar del versículo 1 hasta el 9. Para que usted me vaya siguiendo. Busque la Biblia si no tiene una. Busque una Biblia para que me vaya siguiendo. Porque es bien importante lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la Torre de Babel. De la Torre de Babel. ¿Qué significa Babel? ¿Qué es lo que significa Babel? Babel significa confusión. Confusión o confundir. Eso es lo que significa la palabra Babel. Confusión o confundir. Entonces, ¿sabías tú que en aquel tiempo, te estoy hablando de hace 1700 años antes de Cristo, cuando pasó esto, todos los humanos hablaban un solo idioma? Un solo idioma. No había diferentes idiomas, no. Nada más un solo idioma. La palabra es bien clara. Con eso ahorita lo vamos a mirar. Sabiendo ya esto, ¿sabías tú que Dios hizo que hubieran muchos idiomas y dialectos y lenguas? Dios fue el que lo hizo, que hubiera muchos idiomas, cuando nada más había un solo idioma. Y ahorita vamos a ver por qué Dios hizo que hubiera muchos idiomas y muchos dialectos. Y ahorita lo vamos a seguir viendo aquí en la Biblia. Entonces, aquí en este lugar del que vamos a hablar, en la Torre de Babel, en ese lugar Dios confunde la lengua, Dios confunde el idioma. ¿Qué es lo que pasa ahí? Dios forma los demás idiomas y dialectos y de todo tipo de lengua. Entonces, Dios confunde, ya no se podían entender entre ellos. Ya no se podía porque Dios los confunde. Le da a un grupo le da un idioma, a otro grupo otro idioma, a otro grupo otro idioma. Ya no se podían comunicar, ya no se podían entender. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se fueron juntando los de un solo idioma, como se escuchaban y se entendían, y luego otros. ¿Pero por qué? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo ahorita. Entonces, todas estas personas eran la época después de Noé. Esto pasó después de Noé, después del diluvio. Mucho más adelante de Noé es donde pasó esto. Esto fue lo que pasó. Y vamos a ver en el versículo 1, 11:1, ahí vamos a ver qué dice ese versículo. Y quiero que lo lea junto conmigo, porque yo quiero que usted aprenda de la Biblia, porque no quiero que le estén contando cosas. No, quiero que usted vea lo que la Biblia dice y usted vaya entendiendo. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Ahí está. Toda la tierra tenía una sola lengua y una misma palabra. Estas personas estaban muy unidas porque se podían poner de acuerdo
para hablar por hablar el mismo idioma. Todos se podían, ¿cómo se llama? Poner de acuerdo, porque hablaban el mismo idioma y bueno, pues se ponían de acuerdo en hacer cosas. El problema es lo que iban a hacer ellos, que a Dios no le agradó lo que andaban haciendo cuando se pusieron de acuerdo en lo que iban a hacer. Y por eso vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 2. Dice el versículo 2 así. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Estos venían caminando, ¿verdad? Venían buscando un lugar donde estacionarse, donde vivir. Y buscaron esa tierra que se llama Sinar. Esa tierra de Sinar está hoy en día, según los que saben, los teólogos, ese lugar es ahí más o menos por donde está Irak, ahorita, Irak. Usted ha oído mencionar mucho ese pueblo de Irak. Más o menos ahí está en medio de dos ríos. Entonces está en medio de dos ríos. Por ahí está ese pueblo donde ellos llegaron. Sinar es un lugar que ubicada más o menos en la tierra de Irak. Y esto pasó más o menos hace 1700 años antes de Cristo. Esto que estamos hablando pasó 1700 años antes de Cristo. Eso fue cuando pasó esto. Pero no nos vamos a detener. Vamos a buscar el 3. Fíjese lo que dice el 3. Y se dijeron unos a otros, platicaron. Hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿De qué se pusieron de acuerdo ellos? Se pusieron de acuerdo en hacer materiales para construcción, para fabricar. Eso se pusieron de acuerdo. Entonces comenzaron a coser ladrillo. Normalmente el ladrillo se cuece porque es barro, para que se ponga macizo, para que ponga duro y pueda aguantar. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hicieron ellos. Además, era muy trabajoso, muy laborioso, todo eso. Era muy laborioso, se necesitaban muchas personas para hacer ladrillo y fabricar. Pero ¿para qué lo querían esos materiales? ¿Para qué querían esas gentes esos materiales? Bueno, vamos a seguir. Vamos a leer el versículo 4. Dice, y dijeron, estamos hablando de esas personas, descendientes de Noé, vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Ellos querían construir una ciudad y una torre. Lo de la ciudad no hay problema. Claro, ellos podían construir una ciudad. Podían construir una ciudad para poder vivir, para protegerse del sol, de la arena, qué sé yo, del tiempo, vamos. Ahí no está el problema. El problema está en la torre que querían hacer. Una torre. Ellos querían hacer una torre. Fíjese lo que dice. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide, cuya punta, la punta de la torre llegara hasta el cielo. Imagínense ustedes esa idea que ellos tenían. Hacer como una pirámide, fabricarla, hacerla desde aquí de la tierra, y ellos querían llegar hasta el cielo. Querían llegar hasta el cielo. Eso fue lo que a Dios no le gustó. Lo que estaban haciendo ellos. A fabricar, hacer ladrillo para hacer una torre que llegara hasta el cielo. Entonces, primero, esta era una idea descabellada. Era una idea descabellada. Nadie puede pensar que va a hacer algo, fabricar algo aquí en la tierra y llegar hasta el cielo. Segundo, estas pirámides eran hechas para adorar a otros dioses. Ahí está el problema. No andaban buscando a Dios. Ellos no andaban buscando a Dios. El hombre, desde que nace, nunca va a buscar a Dios. Nunca. Desde que nace no anda buscando a Dios. Él anda buscando sus propios pensamientos y sus propias cosas. Y a Dios está en el último lugar. Dios está en el último lugar en el corazón de los hombres, de todos los humanos. ¿O no es así, na? Así es. Nadie busca a Dios. Por eso es que Dios siempre nos busca a nosotros.
Él es el que nos anda buscando siempre a nosotros. ¿Cómo nos busca el Señor a nosotros? Por medio de las predicaciones, por medio de la Biblia, por medio de los programas radiales cristianos en la iglesia. Nos está hablando el Señor a nuestros oídos. Acércate a mí, no busques otros dioses, no los busques. Pero nosotros somos tercos y buscamos otros dioses. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Para eso se construían las pirámides y hacían una casita arriba. ¿Y para qué? Porque ellos pensaban que sus dioses bajaban y por ahí se bajaban y le ponían escaleras para que esos dioses bajaran por las escaleras. Eso es lo que ellos estaban haciendo ellos y eso es lo que no le agradó a Dios. Ahora, ellos dicen que ellos querían tener un nombre. Eso quiere decir que querían ser como una nación con dioses y una torre. Querían ser famosos. Ellos querían ser famosos por esa torre, con muchos dioses, en igual de estar buscando a Dios, al verdadero Dios, al Dios que salva, al Dios que te da vida eterna, al Dios que te cuida, que te protege. Pero nosotros no queremos eso. Siempre andamos pensando, no, eso es mentira, no, eso no es así, yo pienso que es así, yo pienso, no, no es como tú piensas, ni como yo pienso, es como dice la Biblia. Es como debe de ser, como dice la Biblia. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos en el versículo 5. Fíjate lo que dice aquí el Señor. Dice el Señor, y descendió Jehová para ver a la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Vino Dios a mirar lo que estaban haciendo. El Señor estaba mirando lo que estaban haciendo. Lo descabellado, la intención, porque acuérdate que Dios conoce el corazón y conoce la mente. Él sabe todo. ¿Cuál era la intención de ellos? ¿Qué es lo que andaban buscando? Andaban buscando adorar a otros dioses fuera de Dios. Entonces, el Señor viene y mira. Vamos a seguir al 6. Fíjate lo que dice el 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ahí está lo que te estaba diciendo. Fíjate en lo que se fija Dios. Tienen un solo lenguaje, dice. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí está la prueba de que se hablaba un solo idioma. Hasta en los tiempos de Noé se hablaba un solo idioma. Pero vamos a leerlo despacito para que vean lo que dice. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Estaban unidos. El pueblo estaba unido. Dice, y todos tienen un solo lenguaje. Un solo idioma. Se podían poner de acuerdo. Y han comenzado la obra y nada los hará desistir. Dios sabía, ya conocía que nada los iba a detener. Ellos ya tenían planeado. Ya se les había metido en la cabeza que eso es lo que iban a hacer. Y nada los iba a detener. Dios ya sabía que no los iba a detener, que no se iban a detener. Por eso dice él, y nada los hará cambiar de pensar. Dice, y han comenzado la obra y nada los desistirá ahora de lo que han pensado hacer. Dios ya sabía, él ya sabía lo que querían hacer. Entonces, vamos al 7. Entonces, ya Dios sabía lo que estaban haciendo. Y dijo, Señor, esto no van a cambiar. Esto no van a cambiar de pensar. Ellos lo van a hacer porque piensan que van a llegar hasta arriba. Y pues es una mentira. No, tú no puedes fabricar nada que pueda llegar hasta el cielo. No lo puedes. No, es algo imposible, algo que no se puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Vamos al 7. Lo importante, este versículo es bien importante, el 7. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí está la clave. Ahí está lo que Dios hizo. Dice, primero, ahora pues descendamos. ¿Por qué dice Dios descendamos? O sea, bajemos. ¿Por qué dice Dios que bajemos o descendamos? Descendamos es algo plural. Aquí está hablando en plural. O sea, que varias personas. O sea, de perdido dos o más personas. Descendamos. No dijo voy a descender. No, dijo descendamos. ¿Con quién estaba hablando el Señor cuando dijo aquí descendamos? Ahora pues descendamos y confundamos. Otra palabra plural, que habla de varias personas, como que está hablando con alguien. Dice, descendamos, está hablando a alguien, y confundamos
ahí su lengua. Estaba hablando con el Señor Jesucristo. Ahí estaba hablando con su hijo. Su hijo ya estaba ahí con él, junto con él. Estaba hablando con su hijo. Dios siempre ha existido, su hijo siempre ha existido, el Espíritu Santo siempre ha existido. ¿Entiendes lo que digo? Ellos siempre han sido, siempre han existido. Desde que empezó allá la creación, ya eran ellos ya eran. Entonces aquí le está diciendo al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, mira, descendamos y confundamos ahí su lengua. O sea, vamos a confundir su lengua para que no se puedan entender, para que no sigan con esa locura que están haciendo, dice. Dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero, para que nadie se pueda entender, para que ya no sigan con eso. Confundió la lengua. Por eso le llamó la Torre de Babel, donde Dios puso confusión y confundió la lengua. Grandioso, ¿no? Maravilloso, maravilloso lo que el Señor hizo aquí. Por eso es que hay muchas lenguas, las confundió. Dice, vamos al 8 para ver lo que dice ahí el 8. Dice, entonces dice ahí, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Cuando el Señor confunde la lengua, hace varias lenguas, ya no se pusieron a entender, se fueron, pues ya como no se podían entender, pues esto ya no podían hablar con aquellos, ni aquellos con aquellos, ni así, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que al principio quería el Señor. El Señor siempre quería que se fueran, a llenar la tierra, que se fueran, a llenar toda la tierra. Eso es lo que Él quería, pero no lo hicieron, no se querían ir. Y eso hizo que todos se fueran para... Por eso ahora allá hablan francés, allá hablan italiano, acá español, allá inglés y tantas cosas que hay en idiomas, porque se esparcieron por toda la tierra, se fueron por toda la tierra para llenarla, para poderla volver a reproducirse y llenar la tierra, que es lo que el Señor quería. Entonces, dice, y así fue la única manera de que Dios los detuvo, ya no pudieron continuar haciendo la ciudad y tuvieron que irse por grupos según su lengua. Según su lengua, según su lenguaje, se fueron cada quien para su lugar. Y el Señor fue el que confundió la lengua. Entonces dice, vamos al 9, vamos allí al 9 a ver qué dice el 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió, ahí está, en el 9, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Dice, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. El Señor confundió las lenguas para que ya no hicieran esa locura que tenían que hacer. Y ahí fue donde nacieron los idiomas que tú y yo conocemos ahora en día. ¿Existe Dios o no existe Dios? Dime tú a mí, ¿existe Dios o no existe Dios? A ver, esos que no conocen, esos que no creen en Dios, esas personas que dicen que no hay Dios, que Dios no existe, ¿cómo se pueden explicar? Que me expliquen a mí, ¿cómo se pueden explicar ellos los idiomas de las personas? Si todos somos personas, tenemos cuerpos, somos iguales, lo único que cambia es el color de piel, todos somos igual. ¿Por qué la lengua? ¿Por qué? El modo de hablar es diferente. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Y ahí está una de las pruebas más contundentes de que Dios existe. Porque Dios lo hizo y está aquí en su palabra. Su palabra es viva y eficaz, dice la Biblia. Entonces, por eso hablamos idiomas diferentes. Entonces, la Torre de Babel fue confusión, dice la Biblia. Eso significa confusión. Ahí nacieron los idiomas. Ahí nacieron los idiomas. El idioma que tú hablas y el que habla todo el mundo. Porque Dios así lo dispuso y así lo quiso. Maravilloso, grandioso. A mí esto me fascina, me llena el corazón de saber de que Dios está vivo. Aquí haz de cuenta que Dios te está hablando. Haz de cuenta que Dios está hablando aquí. Haz de cuenta que Él está narrando todo lo que está pasando para que yo y tú entendamos y creamos en Él, que depositemos nuestra fe en Él. Interesante. Dios te bendiga y espero que este video o esta palabra te haya
edificado en tu vida y hayas aprendido algo nuevo este día de hoy. Síguele estudiando la palabra. La palabra es hermosa. Síguele estudiando. Léela despacito hasta que la entiendas, hasta que la vayas entendiendo perfectamente. Cuando veas estos videos, ponle pausa y léelo, el versículo, léelo. Y para que lo vayas entendiendo tú, lo que yo te voy diciendo, y lo vas entendiendo, tú solo lo vas entendiendo. Velo leyendo. ¿Entiendes? Hazlo. Y lo verás como Dios te va a atrapar y vas a hacer de Él. Y eso es ese es el propósito de esto. Yo quiero que todos entendamos la palabra de Dios y se salven. Y lleguemos un día a estar junto con Él por toda la eternidad. Ese es mi deseo de mi corazón. Que todos ustedes sean salvos y nos podamos ver allá en la eternidad junto con Él. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo.